Ok, buenas tardes hermanos, los saludo en el nombre del Señor en este día precioso, que el día está precioso, pero además es más precioso porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida un día viernes de Pascua por los pecados de todos para traernos a vida eterna, y en su resurrección Él señala su triunfo sobre la muerte y el pecado, y es tremendo. Todos los seres humanos tienen miedo a la muerte. Y si hay algo cierto es que todos los seres humanos vamos a morir. Lo que no sabemos cómo ni cuándo. Pero el Señor nos regaló algo que quiere que todos tengan, pero no todos tienen, que es la seguridad que el día que uno muera va a estar perpetuamente con Él en el cielo en vida y en gozo. Y en una situación que ni siquiera alcanzamos a imaginar lo espectacular que va a ser. Pero allá vamos a estar y esa es nuestra esperanza por lo que Él hizo ese día ya en Jerusalén, en esa cruz. El tema de hoy día se va a llamar, para partir bien, un día de juicio. ¿Les gusta el título, cierto? Y no quise ponerle el día del juicio para no confundirlo con el día del juicio final, porque va a haber un juicio donde todos van a pasar para ser lanzados al lago eterno de fuego, al infierno. Pero no estoy hablando de ese. Ahora, hay otros juicios que Dios establece a lo largo de la Biblia en distintas ocasiones por el pecado del hombre, pero tampoco voy a hablar de esos juicios, sino que voy a hablar de ese día en que Jesús fue a la cruz, porque hubo un juicio humano y un juicio divino. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu verdad que habla en nuestros corazones con poder, porque tú tienes el poder de cambiar vidas por medio de tu palabra. Apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, que esté obrando en nosotros, que esté abriendo nuestros ojos espirituales, que esté abriendo aquellos ojos que han sido cerrados por el pecado, para que tú rompas esas cadenas en Cristo y puedas no solo abrirlos para ver la verdad, sino que en sus corazones haya vida. Rogamos hoy que salgamos de aquí distintos de lo que hemos llegado. Haz esa obra en medio nuestro, te pido de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús, la crucifixión de Jesús están narradas en los 4 evangelios y con distintos matices vemos una historia completa. Leímos recién Mateo, ahí en capítulo 27, cuando estaba frente a Pilatos. Ahora vamos a leer en Marcos capítulo 15. Y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y ahí tenemos el principio de lo que leímos en Mateo. Y antes de eso, en la noche anterior, se había juntado este mismo Sanedrín para acusar a Jesús y lo declararon en esa noche culpable, solo que había un problema. De acuerdo con la ley, por el horario en que lo hicieron, no podían hacer valedera la acusación. Y se juntaron entonces, como dice el texto, muy de mañana. Apenas se levantaron, salieron corriendo para decir, no, este es culpable. Y llevarlo a Pilatos. Primero un juicio religioso que hicieron en el Sanedrín, el sumo sacerdote, y los fariseos, el consejo, lleva a Herodes, y Herodes lo manda de vuelta a Pilatos. 3 veces fue enjuiciado por el poder civil. Y al final del versículo dice que llevaron a Jesús atado. ¿No les dice nada de eso? Tenían que amarrarlo, ¿no? Bueno, por la ley de ellos sí. ¿Pero qué es una amarra para Dios? Nada. Sin embargo, ¿qué hizo él? Dejó que lo amarraran por amor a nosotros. Es impresionante. Versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el contexto está hablando que ¿quién es el rey? El César. El dominio era romano.
Y tenían un rey que manejaba pocas cosas, más que nada temas locales, por decirlo así, que era Herodes, pero tampoco era de esa jurisdicción. Herodes estaba al norte, Galilea. De hecho, el Pilatos estaba en Cesarea, que quedaba un poco más al norte. Pero por la fiesta, por la Pascua, todo el pueblo y de muchas otras naciones llegaron a Jerusalén y había una multitud muy, muy, muy grande, incluyendo Pilatos y Herodes. Y es interesante esto, que se juntaron todos en ese tiempo, en esa fecha, un día de juicio. Preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, y vamos a ver de qué cosas lo acusaban. Otra vez preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, y ese maravillaba es se asustaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, leímos en Mateo que era famoso, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, era un asesino y además era sedicioso. Le hizo una revuelta contra los romanos. ¿Lo habrían soltado los romanos, no? No, ¿cierto? Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, que soltara el preso. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? ¿Por qué preguntó eso? Porque él sabía que era inocente y que lo tenían ahí por envidia. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Un día de juicio. Pero ese día hubo 4 condenados, ¿sí o no? A lo mejor hubo más, pero en la Biblia aparecen 4 condenados. Pero hubo 3 muertos. Jesús, que fue condenado siendo inocente. Barrabás, que fue liberado, estaba condenado, pero fue liberado siendo culpable. Y 2 ladrones que fueron condenados culpables. ¿Les suena ahora los 4 juicios, cierto? Los 4 condenados. Era el día de Pascua y el pueblo celebraba la liberación de Israel, que ilustra la liberación por medio de un cordero expiatorio. ¿Se acuerdan en Éxodo? Para librarse del juicio de Dios que iba a caer sobre los egipcios, el pueblo de Israel tomó un cordero para sacrificarlo y con su sangre pintar el dintel de las puertas para que el juicio de Dios pasara de ahí. Un cordero expiatorio, libre del juicio de Dios. Y hoy día, refiriéndome a este tiempo, estamos frente a lo mismo. Día de Pascua, con la diferencia que el cordero es el cordero de Dios. El Mesías es el cordero expiatorio. Estamos en un juicio humano que fue religioso, como les decía, también civil, que fue organizado para matar al Mesías. ¡Wow! No, por eso puse la frase organizado. No fue como que se encontraron y había que juzgarlo. No, lo persiguieron, lo arrestaron y lo enjuiciaron. Todo fue perfectamente coordinado para matarlo.
Eso es lo que estamos presenciando en este día. ¿Sabían ellos que era el Mesías? ¿O estaba matando a cualquiera? Lo sabían perfectamente. En Lucas capítulo 4, cuando comienza su ministerio, va a una sinagoga, se le da el rollo de Isaías para que lo lea, y que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lee eso, capítulo 61 de Isaías. Porque me ungió Jehová. Y esa frase está diciendo, porque yo soy el ungido. Ungido en griego es Cristo, yo soy el Cristo. Ungido en hebreo es Mesías, yo soy el Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. ¿No vino eso? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ellos sabían. ¿Creyeron? Esa es la diferencia. ¿Tú sabes quién es el Señor? ¿Sí? ¿Crees en Él? Es distinto. ¿Por qué está pasando todo esto en este día de Pascua? ¿De dónde viene todo lo que estamos presenciando según lo que nos muestran las Escrituras? Y el contexto inmediato es, bueno, ¿qué dijo Pilato? Que es por envidia. Fueron capaces de ir en contra del Señor sabiendo quién era para que no usurpara su lugar. ¿Recuerdan que Herodes mató a todos los niños para que ese rey no estuviera en lugar de él? Y tantas veces pasa, no tan dramáticamente, en nuestras propias vidas que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios dice, porque nosotros tenemos más poder, o eso pensamos, y podemos dejar a Dios fuera, y eso creemos. Y el día del juicio, ¿a quién le va a caer? ¿Al Mesías o a nosotros? Ese contexto inmediato de que los fariseos, los sacerdotes, todos querían matar al Mesías, tiene un contexto mucho más antiguo. El hombre, por naturaleza, es pecador y está en contra de Dios y no quiere saber nada de Dios, sino todo lo contrario. Ojalá Dios me hiciera todas las cosas a favor mío porque yo lo merezco. Dios, sírveme. Suple todas mis necesidades. Pero yo estoy pensando en mí, yo soy mi propio Dios. Estoy cambiando a Dios de lugar para que me sirva y yo soy el Dios de todo, sobre todo de mí. Ese es el contexto humano que nos lleva a esta situación donde vemos escribas y fariseos haciendo lo que cualquiera de nosotros quizás hubiese hecho. ¿Y qué si alguno de nosotros hubiésemos sido uno de esos fariseos? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿A quién suelta a Barrabás o a Jesús? Un día de juicio. Y tengo que pensar, ¿me hubiese tocado a mí? ¿Te toca a ti? Lo que creemos, en general, en la vida, determina lo que nosotros hacemos. Si yo no creo en Dios, entonces creo en mí, y todo lo que yo hago, lo hago egoístamente y con egolatría. Mírenme. Pónganme likes en mi Instagram, porque este soy yo. Mira lo que he hecho, mira dónde estoy, etc. Todo lo que yo creo determina todo lo que yo hago. ¿Y qué dice la Escritura? No os engañéis. Cuidado, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuidado con adorar tu ego. Cuidado con sembrar eso. Porque vas a llegar un día a un juicio. Yo puedo hacer muchas cosas. Es más, yo puedo hacerlas solo. O puedo convencer a muchos que me ayuden a hacerlas, pero
realmente no creo que Dios me pueda ayudar. ¿Conocen a alguien así o no? Está lleno. Va a llegar un día de juicio porque Dios dijo en muchas partes, porque yo no justificaré al impío. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Y Dios no cambia. Los designios de la carne, los nuestros, nuestro egoísmo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios. No, prefiero hacer mi voluntad mientras pueda. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es fuerte, ¿no? Y vemos acá esto que hemos leído, que sucede todo el tiempo, pero lo vemos acá en este día de Pascua, en toda su dimensión. La naturaleza humana expresada totalmente, y de alguna manera nos vemos representados en cada una de las personas que estaba ahí, más en esto, menos en esto otro, pero ahí estamos representados todos, principalmente por nuestra rebelión en contra de Dios. ¿Quién está juzgando en Pascua? El hombre. ¿Y cómo somos nosotros? ¿No juzgamos acaso a otros? ¿No estamos representados acá? Y a veces juzgamos a un justo y no nos damos cuenta, porque no vemos lo que tenemos que ver. No vemos la voluntad de Dios en otros, porque solamente estamos viendo la propia. Y es un tema para darle vueltas. De nuevo, si yo hubiese estado ahí, ¿cuál de todo eso hubiese sido yo? Ciertamente no Jesús. Nadie como Él. Veamos estos condenados. Primero veamos a Jesús. Jesús no hizo nada malo para ser condenado. E incluso hay profecías que narran eso. En Isaías dice, nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Y procuraron aún así su muerte, que decía en Marcos capítulo 15, versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, crucifícalo. Y Jesús sabía esto, y se los dijo antes de sus discípulos, porque todavía el Hijo del Hombre ha de padecer en manos de los poderosos. Él sabía. Sabía que nosotros, como hombres, estamos en rebelión contra Dios y no queremos nada con Él. ¿Y cómo procuraron su muerte? Mintiendo, ¿o no? Mira el versículo, en el mismo 15, versículo 55. Me equivoqué de libro. 14, versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque no hay. Porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban. No hallaban cómo acusarlo, entonces mintamos, inventemos para que sea acusado, y eso hicieron. ¿Quiénes eran ellos? Los que representaban a Dios ante el pueblo, los sacerdotes, los escribas, ¿sí o no? Los jueces de Israel. Y en vez de hacer la voluntad de Dios, y trataron de cumplir la letra, pero no el espíritu de la ley de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, dice en el Evangelio de Juan que ellos no quisieron, cuando fueron donde Pilato, no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Cuidaron la letra. Pero ¿cómo estaba su corazón? Lleno de odio.
Y nuevamente pensamos, ¿y cuántas veces yo he hecho cosas similares? ¿Cuántas veces he sido así de hipócrita? Y nos toca, ¿no? El día de juicio. Somos como el pueblo de Israel. La única evidencia que usaron contra Jesús, y esto es impresionante, ¿sabes cuál fue? La verdad. La única manera que tuvieron de acusarlo fue usar lo que es realmente la verdad, porque no quisieron creerla. Y dicen 14:62. Voy a leer el 61, dice, mas él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Es esa la verdad? Esa es la verdad. Y que dijeron, blasfema. Y ahí lo acusaron. Wow. En el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cómo estaba Jerusalén en ese tiempo? Lleno. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y ellos conocían la Escritura y ellos la estaban llevando a cabo. Ellos sabían que Jesús era inocente. Antes habló con ellos, y leemos en Juan 10, por ejemplo, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Porque estaban todos con piedras en las manos para matarlo. ¿Ya por cuál? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y quién era Jesús? Dios. ¿Te das cuenta que lo acusaron por la verdad? Uno lo cuenta y la gente no lo cree. Eso fue lo que pasó. Y nuestro enojo con Dios no es lo mismo. ¿Es Dios la verdad? Y nos enojamos contra la verdad, porque no nos gusta la verdad. Es interesante, en el versículo 61, que les leí recién, cuando él callaba, y le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Dice, yo soy. Mira lo que dice, yo soy Dios. Esa es la primera declaración que él hace. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El Hijo del Hombre es una expresión, la misma para decir Mesías. Es Dios en esta tierra, el ungido de Dios, es el Mesías. Está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y viniendo en las nubes del cielo, y yo soy el juez que va a venir una segunda vez a juzgar al mundo. Esas tres cosas les dijo. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el juez. A los que lo estaban juzgando. Terrible, ¿no? Debe haber sido impactante. Pero no contestó las acusaciones falsas porque él encomendaba todo al que juzga justamente. Y se cumplen las escrituras cuando él dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Yo soy Dios, Mesías, juez. Wow. Pero el pueblo, enojado, lo que intentó hacer fue indisponerlo con Pilatos. Tomaron a Jesús, le hicieron un juicio y lo condenaron. No importa cómo, lo condenaron. Y van donde Pilato le dice en 15:4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y Marcos no cuenta el detalle, pero otro evangelio sí, y dice las cosas de las cuales lo acusan. ¿Cuáles son esas? Pervierte la nación,
Eso a Roma no le gustaba. Eso merecía la muerte. Prohíbe dar tributo al César. Lo mismo. ¿Hacía eso el Señor Jesucristo, no? No, pero sin embargo lo acusaron de eso. Se dice el Mesías, esa era una verdad, un rey, pero se lo dijeron para decir, mira, él quiere ser un rey en vez de Roma. Mátalo. Esa fue la acusación. ¿Era culpable? No. Y tenemos un condenado que era inocente, pero él fue por amor a nosotros, cumpliendo las Escrituras, cumpliendo el plan de Dios para salvación, que a veces nos cuesta tanto entender. ¿Cuánto costó? ¿Qué precio pagó? Segundo condenado, Barrabás. Era, dijimos, famoso, era un sedicioso, era ladrón, era un asesino. ¿Qué tenía de bueno? ¿Saben qué significa Barrabás? Bar, el prefijo, en hebreo es hijo de. ¿Sí? Y Abas, Abba, padre, le suena, ¿no? Significa padre. Entonces él es el hijo del padre. Mira el nombre. Él se llamaba el hijo del padre, pero todo lo que hacía era para muerte, para destruir. Sin embargo, el verdadero hijo del padre, Jesús, iba a morir para dar todo lo contrario, para dar vida eterna. Qué ilustración más espectacular de lo que está sucediendo en general en el mundo ocurre ahí en ese juicio con Barrabás. Versículo 15-29 dice, y los que pasan... Me adelanté, perdón. ¿Qué pasó con Barrabás? Al final del capítulo 15 del que leímos me enredé de texto. En Mateo dice que le entregó Pilatos a Barrabás, al pueblo, y a Jesucristo lo azotó para crucificarlo. O sea, fue liberado. Pónganse en el lugar de Barrabás. ¿Culpable de cuántos cargos era? De todos. ¿Qué merecía? La muerte. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Se te perdonan todos, tienes un indulto, se te perdonan todos los pecados, ahora eres libre. ¿Cómo salimos de ahí? ¡Wow! Aquí no ha pasado nada. ¿Sí o no? El que merecía ser condenado por todo, queda liberado de todo. Y debe haber salido tan feliz este hombre, que lo que nunca vio es que seguía condenado por Dios. ¿Y qué condena pesa más? ¿La de la ley penal que puede a veces darte un indulto? ¿O la ley de un Dios que no puede ser burlado? Pero él no lo vio, él se vio solo a sí mismo y estaba feliz con lo que había ocurrido en su vida. El que salió para vida acá seguía condenado a muerte, pero el otro que fue condenado a muerte, Jesús, era el que iba a dar vida. Otra vez tenemos ese contraste. ¿Cuántas veces piensas más como Barrabás? Que ojalá me pueda librar de este problema y nadie me lo cobre. ¿No somos así muchas veces? ¿Y qué dice Dios? No importa lo que diga Dios, yo quiero salir de este problema y que nadie me lo cobre. ¿O no? ¿Estamos o no estamos en ese juicio? Muchas veces. En este día de juicio. Los ladrones, que son los otros condenados, ambos, junto con el pueblo, se burlaron del Señor. ¿Sí? Capítulo 15, versículo 29 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Podía hacer Cristo eso? ¿Tiene el poder Dios de hacer eso? Uno piensa que sí, si mira solo el poder. Pero si junta eso con el amor de Dios, con la justicia de Dios, con el plan de Dios, la respuesta es no. Porque Él vino a salvarnos.
Y no lo va a hacer. Y muchas veces pensamos que si Él hubiese hecho ese milagro de salir de la cruz y darles vida a todos los que están ahí, todos hubiesen creído en Él. Él es. ¿Sí? ¿Y cuánta vida nos habría dado a nosotros? Ninguna. Él no vino a satisfacer al hombre, Él vino a satisfacer la ira de Dios por amor a nosotros, que es sumamente distinto. Pero a veces tendemos a mirar las cosas como esta gente, con los ojos equivocados. Versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Sí? Lo que les acabo de decir. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Los ladrones estaban en esa condición. Ilustra nuestra condición humana muchas veces, ¿no? Lo quiero aquí y ahora, sin considerar que la voluntad de Dios a veces está obrando de otras maneras, probando nuestra fe. Es que yo no quiero eso. Y estamos como en un día de juicio. Un ladrón lo injurió hasta morir. El otro puede ver al justo muriendo por los injustos, y ese es un milagro. ¿Cómo ocurrió? Lucas narra en capítulo 23, versículo 34, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde estaba Jesús? En una cruz, muriendo, siendo avergonzado, siendo mutilado, golpeado, despreciado. Apartamos de él nuestro rostro, dice Isaías. ¿Y qué hace Jesús? Perdónalos. Y eso lo hizo, obviamente, antes de morir. Y el ladrón vio eso. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. Y se dio cuenta y dejó de burlarse de Cristo y dijo al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos. Yo estoy aquí siendo juzgado y condenado porque eso es lo que debe ser, así como tú, le dijo al otro ladrón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa frase que parece tan simple en un sentido, lo que está diciendo es lo que le respondió Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, yo quiero estar contigo. Eso fue lo que le dijo, cuando dice acuérdate de mí. No es sálvame para que yo esté bien. No, tú estabas buscando estar con Él. Por eso Jesús no le dijo, eres salvo. Le dijo, estarás conmigo. Le respondió lo que Él le preguntó. Cuando vengas en tu reino, cuando haya juicio, júzgame. ¿Y cuál fue el juicio del Señor? Vida eterna. Es impresionante. ¿Qué hizo ese ladrón para ganar esto? Nada. De hecho, hizo todo siempre mal, todo el tiempo pecó igual que nosotros. Pero la única diferencia es que él vio, oyó el perdón. Padre, perdónalos. Y creyó. Eso hizo toda la diferencia entre uno y otro. 4 condenados. Uno salió libre, entre comillas, ¿no? Para ser condenado. Y de esos 4 condenados, tenemos uno que es inocente, que es Dios, pero otro que mereciendo ser condenado, también salió libre, aunque murió. Y ese quiero ser yo. Era la Pascua. ¿Y qué esperamos en la Pascua? Liberación. La gracia y el perdón de Dios. Pero ojo,
Dios es recto, Dios es justo. Y dice, por ejemplo, en Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17. El que justifica al impío, Barrabás, ¿o no? Los sacerdotes que se justificaban entre ellos para condenar al justo. Y los que condenan al justo, todos ahí, absolutamente todos, son abominación a Jehová. Entendemos la película al revés. Y nosotros, de acuerdo con la rectitud de Dios, merecemos también la condenación. Pero hay algo en la Pascua, ¿no? Hay liberación. Necesitamos nosotros de la salvación que da Dios y la da por medio de la fe. Es un regalo si tú crees que Cristo murió por ti, que Él estuvo dispuesto a pasar por ese juicio de mentiras y sufrir una muerte terrible por amor a ti para que tú creas en Él y puedas ser salvo. Porque de Él viene la salvación por medio de la fe y arrepentimiento. O sea, que perdone mis pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre, yo no sé lo que he hecho tanto tiempo, perdona mis pecados. Todos, no importa cuáles sean. Para Dios no hay ningún pecado imperdonable, salvo aquel que dice yo no creo. Ese no lo perdona. La salvación es un regalo del Señor, es lo que vio el ladrón en la cruz. Padre, perdónalos. Gracias por ese regalo, perdóname. No importa el tamaño del pecado, eso también vio el ladrón en la cruz. ¿Has visto eso tú? ¿Cuánto has pecado? Es que mis pecados son tan... En realidad yo he hecho en general todas las cosas bien, mis pecados son como... Pero son pecados y no pueden pasar el filtro de la justicia de Dios. Igualmente te condenan. Pecado pequeño o pecado que tú creas que nadie puede perdonar, que tú jamás perdonarías, Dios te lo perdona para que puedas ser salvo si te arrepientes del pecado. O sea, hay esperanza para ti también, hoy, como hubo en esa cruz para ese ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque va a venir a juzgar. Pero yo quiero que me juzgue hoy, limpio de mis pecados. Necesito tu perdón, necesito tu vida. Eso pido como lo pidió ese ladrón y lo necesito hoy. ¿Cuánto tiempo le queda al ladrón para morir? Nada. Y lo aprovechó muy bien. ¿Cuánto tiempo te queda a ti para morir? ¿Sabes tú si vas a tener la oportunidad más adelante de decirle al Señor, sálvame? No, ¿sabes que hoy día no, pero no sé, un mes más, a fin de año? ¿Tú sabes si vas a llegar a esa fecha? ¿Cómo sabes si crees que mañana vas a creer en Él, otro día voy a creer en Él, cuando hoy día no quieres hacerlo? ¿Qué va a cambiar tu corazón? Si esta historia no te conmueve y no te representa en ese juicio, en esos pecados, en el burlarse de Dios, en no considerar a Dios como Dios, en pasar por el lado de ese tremendo sacrificio de amor por ti, ¿cómo sabes que después vas a quererlo? Hoy es el día del juicio en el corazón de nosotros. Fue hace muchos años atrás, fue hace 2000 años atrás, pero hoy día tiene plena vigencia, más fuerte que nunca, para que corras a Él arrepentido y decir, Señor, necesito tu salvación, no quiero condenación, porque ya estoy condenado. Sácame de la condenación, dame vida eterna. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate hoy. ¿Quieres creer hoy? Yo quiero que creas. El Señor también. Oramos.
Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu salvación tan grande que, como dije al principio, costó tan cara, fue tan dolorosa en todo aspecto, en burlas, en falsedades, en clavos, en espinas, pero por sobre todas las cosas, en pecados. Mi pecado sobre ti. Cuánto dolor tuvo que soportar Jesucristo por causa nuestra. Pero gracias porque tú nos das la oportunidad de que, habiendo Él pagado nuestras faltas, nuestras enfermedades, nuestros odios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, hoy podemos, arrepentidos, ser limpios de todo eso y tener vida eterna, tener esperanza cierta de que vamos a estar contigo cuando venga tu reino. Y eso ruego hoy por cualquiera que esté escuchando este mensaje, que toque su corazón, que tu Espíritu Santo abra sus ojos espirituales y le haga conocer que en esta condición seremos como Barrabás, podemos salir libres de aquí para ir a casa, sabiendo que no somos libres porque un día vamos a ir al infierno. Ayúdanos a ser como ese ladrón, que sea lo que sea que nos pase, y Él murió, podamos estar un día contigo para siempre, y en estos días, en tu mano, en tu gracia, en tu amor, en tu fidelidad, siempre. Gracias por ese tremendo regalo que hubo un día de juicio en esa Pascua. En el nombre de Jesús. Amén.